Abre tu Biblia, querido. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Y en lo que tú encuentras, yo quiero darle la bienvenida de nuevo a Nadia y a William, que nos estaban haciendo una falta horrible. Les extrañamos un montón, ¿no? Amén. Nos hacen mucha falta. Y es bonito tenerles hoy con nosotros. Y curiosamente, Nadia abrió este tema. Amén. Y todavía seguimos ahí, Nadia. 12, versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor, muy amados, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Toma asiento. Hace 15 días atrás, 20 días atrás, les distribuyeron a cada uno una laminita. ¿Tienen su lámina ahí? Jonathan, que es así súper juicioso, él tiene su laminita. Amén. ¿Quién más? Ya empezaron a buscarla ahí. Entonces, Janetcita también, Martita también. ¿Dónde están las láminas de David, por ejemplo? Muy bien, mi Luchito. Saquen su laminita. Ok. Esa lámina es para que tú puedas estudiar en ella, anhelar y pedir a Dios que te haga sabio para entender el don que Dios te ha dado. La palabra no miente y Dios es un Dios amplio y generoso. Pareciera que como que el tesoro de Dios es una cosa muy chiquita y Dios dice, ay, tengo 4 monedas, ¿cómo las reparto? Entre millones y millones de personas, ¿qué hago con estas 4 moneditas? ¿A quién se las doy? Ay, no, al pastor de la iglesia solamente. Ya. Y se acabaron las moneditas. Déjame decirte que el Dios dueño del oro y de la plata, del universo y de quien por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos y las que están debajo de la tierra, es el Dios generoso que dice en su palabra que a todos nos dio dones. A todos Dios nos dio dones. ¿Comprendiste eso, Josecito? ¿Comprendiste eso, Amalita? A todos Dios nos dio dones. No hay nadie carente. Entonces, ¿qué es lo que hay que empezar a pedir a Dios? Abre mis ojos y mis sentidos para comprender cuál es mi don. Un día alguien me dijo, yo soy un don, nadie. Y ese era su don,
Don, nadie. No. Dios en su gracia nos ha dado dones, lo dice la Escritura. Y dice, hermanos, no ignoren acerca de los dones. Después de este proceso que Dios nos ha ido llevando de una iglesia sin límites, que nació de la visión que Nadia y William nos impartieron de el reino y de ese rey maravilloso a quien tenemos que servir y que no nos sirve él a nosotros, sino nosotros a él. A partir de eso, Dios nos da herramientas. Imagínense ustedes que los contratan en una oficina y estamos trabajando en aquella oficina. Y tienes que hacer unos listados, y tienes que hacer unas encuestas, y tienes que llenar unos formatos. Pero tú llegas a esa oficina y no hay escritorio. No hay sillas, no hay papel, no hay lápiz, no hay computador. Es un lugar vacío. ¿Será que tú puedes hacer tu tarea? Obvio, ¿no? Tú sales derecho a buscar a la persona que te contrató y dices, pero pues necesito papel, necesito un computador, necesito un lápiz. Los dones tienen sentido y función para cumplir la tarea que Dios le ha dado a la iglesia. Y la tarea que Dios ha dado a la iglesia es de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dios ha dado la tarea de ser testigos. Y cuando el Señor parte, les dice, no les voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro consolador, al Espíritu de gracia que el mundo no puede ver ni le puede conocer. Teniendo eso en perspectiva, queridos, comprendiendo la dimensión, entendemos que Dios no nos manda a hacer la tarea de evangelizar el mundo con las manos vacías. Y a cada uno le ha dado un don en particular. Un don en particular. ¿Sabes? Y les he compartido que he estado muy interesada porque estaba tratando de ver el Antiguo Testamento desde una perspectiva menos occidental y más del Medio Oriente, o sea, más con los ojos de los judíos, de cómo ven ellos las cosas. Y escuchándoles siempre llego a la misma conclusión y digo, Dios, qué difícil no tener al Espíritu Santo. Qué difícil es no creer en la manifestación del Espíritu Santo. Claro, ellos sirven a nuestro Dios, a Jehová Dios, pero la experiencia del Espíritu Santo no la tienen. Y cuando tú te sientas a ver a esos rabinos doctos, ¿sí?, a esos hombres santos ahí consagrados a Dios, ellos van a la ley todo el tiempo, la ley, la gracia no existe, no hay gozo, falta la unción, falta ese toque. Y yo digo, wow, gracias Señor, porque te tenemos, porque te conocemos en la integralidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este tiempo es necesario, iglesia, que tú te afirmes en el propósito de tener una relación más estrecha con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no ignorar los dones espirituales. Muchos de nosotros los ignoramos. No tenemos idea de que hay dones, para qué son, cómo se ejercitan. Y sabiendo decir, ese es el mío y yo no lo sabía. Ese es mi don y yo no lo sabía. El Señor dice en el texto, mis amados, que cuando éramos gentiles éramos llevados de aquí para allá, pero ahora el Espíritu Santo revela a nuestra vida el propósito y la forma de la iglesia del Señor. Y el propósito y la forma de la iglesia del Señor tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. No nos mandamos a nosotros mismos. Yo sigo impactada. Ustedes saben que el domingo de aniversario predicamos ¿sobre qué? ¿Cuál fue la prédica del domingo de aniversario? ¿No vinieron? Yo me fui a predicar a otra iglesia y no me di cuenta.
El Valle de los Huesos Secos, ¿recuerdan? Ya me acordé de esa. Yo no sé qué tan ministrada fue la iglesia, pero fue tremendo yo traer mi sermón. Y desde días anteriores yo no me sentía cómoda con mi sermón del domingo. Y estaba allí que, este sermón, pero Señor es el que toca, porque Señor, este es el que, ¿sí? Este y este, el del sábado y el domingo, tienen que coordinar, Señor. Este es el sermón del domingo, Señor. Y el Señor me decía, ese no es. Y el sábado mientras adorábamos, yo empecé a ver un muro oscuro y lo que se distinguía eran calaveras, calaveras, calaveras. Y yo decía, ¿qué es esto tan feo? No. Y el Señor me dijo, es el Valle de los Huesos Secos. Y yo dije, no, Señor, pero el sermón ya está hecho. Es el sermón, Señor, el que toca. El de domingo ya está. Y va ese, Señor. Y yo entré el domingo con mi sermón. Y me coloqué en mi lugar. Y el Señor empezó a redarguirme, me dijo, no vas a predicar lo que tú quieras, es lo que yo quiera, y tú predicas sobre el Valle de los Huesos Secos. Y yo le dije, Señor, es aniversario. ¿Cómo que el Valle de los Huesos Secos en aniversario, Señor? La predica es esta que está más bonita. Y fue tal el acoso de Dios que yo tuve que pararme, ir atrás, tomar la Biblia de mi esposo, porque siempre transcribo el texto en la hoja de mi trabajo. Y le dije, Señor, yo solo voy a hacer lo que tú digas y voy a decir lo que tú quieras decir. Y es la experiencia del Espíritu que te acosa y que te lleva más allá de ti y que te habla de una manera que tú no puedes soportar ni decir que no haces caso. Y es la experiencia del Espíritu para tu vida y la mía. Y es lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en la mía. Hablarte de tal manera que tú no puedas negarte a obedecer su propósito y su voluntad contigo. Y en eso Dios nos da dones y ministerios. Para eso Dios nos da talentos y habilidades. Y el texto dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Y lo iniciamos. Recuerden que esta es parte de la introducción del texto que usamos hace 15 días. Pero la diversidad de dones es disfrutar la diversidad de las personas de la iglesia. Uno quisiera que toda la gente fuese como uno es. Y hay iglesias donde hay pastores metaleros, con tatuajes, con candongas, con cosas. Y uno dice, santo. Pero en la diversidad, la palabra es proclamada. En la diversidad, nosotros no entendemos. Nosotros no entendemos. Pero hay diversidad que salva. Hay diversidad que es propicia a la necesidad de cada uno. Yo no podría, ¿sí? Yo soy de las que dicen, no te tatúes porque la Biblia dice que no te tatúes. Así de sencillo. Pero hay unos cuantos que llegan tatuados y otros cuantos que desobedecen y se tatúan. Y necesitan un espacio para encontrarse con el Señor. Dios es un Dios de inclusiones. Dios es un Dios que no cancela a nadie, que no saca a nadie. Dios no desahucia, Dios no tiene desahuciados espirituales. Yo sigo pensando que a Dios nadie le queda grande. Nadie le queda grande, mi amado. Tú te puedes ir al fondo del mundo y enterrarte y decir, así soy yo, punto. Y recuerdo casos como los de Jonás. Y recuerdo casos como los de Sansón. Y recuerdo casos como los de Saulo de Tarso. Y descubro cómo Dios cumple su propósito con cada quien. Así te tenga que traer de la oreja. Hay diversidad de dones. La iglesia es diversa. Hay hermanos bautistas que adoran precioso.
Pero tú vas a un culto bautista y la mayoría de ellos es como si tú fueras a la misa católica. No parten pan, sino hay hostia, hay vino, ahí no hay batería ni mucho ruido, la gente está tranquila, quietecita. Y algunos se sienten felices ahí. Hay otros que como nosotros tenemos la libertad, si tú quieres danzar en tu lugar, danza, y si quieres por el salón pasearte en el espíritu y moverte y cantar, y tenemos pandero y batería y gloria a nuestro Dios. Esa es la diversidad del cuerpo de Cristo. Esa es la diversidad del cuerpo de Dios. No ignores la diversidad de los dones. Y luego el Espíritu es el mismo, el que obra en el hermano que grita mucho y el que obra en el hermano que ora muy quedito, muy quietecito. Luego el Señor dice, y hay diversidad de operaciones, de obras, de manifestaciones de Dios, pero Dios hace todas las cosas en todos y Él es el mismo. Pero a cada uno, y quiero que subrayes ahí en tu Biblia esa palabra, a cada uno, a cada una. ¿Sabes que hay gente con baja autoestima espiritual? Tal vez no tienen baja autoestima emocional y se consideran valiosos, importantes, entienden su lugar en el mundo, pero espiritualmente se sienten con baja autoestima. A mí Dios no me va a usar. A mí Dios no me va a dar nada. Es que Dios ama más a fulano o a fulana. Es que Dios hace más por este o por aquella. No. La palabra del Señor dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. ¿De qué te aprovecha lo que haces en la iglesia? ¿De qué te aprovecha cuando vienes a la iglesia? Al culto. ¿De qué? ¿De qué te sirve? Ay, me siento como tan chévere y yo salgo como libre, como livianito. Ajá. ¿Y qué más? Cuando uno alza una también se siente libre y livianito. ¿Y de qué aprovecha? Bueno, que me siento mejor, pero con los días vuelvo sobre lo mismo. Los dones del Espíritu, mis amados, son de provecho no solo a la persona que posee el don, sino a los demás, a los otros. Siempre hacia afuera. Dios quiere que dejemos de tener vida de ombligo. Trate cada uno de mirar su ombligo y les he pedido que hagan el ejercicio varias veces. Hermano, mírese su ombligo. O por lo menos imagíneselo. Para hacer eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Encorvarse. Y hay hermanos y hermanas y hay iglesia que todavía vivimos. Por eso no somos discípulos de multiplicación. Porque estamos centrados en nuestra vida. Solo yo sufro, solo yo lo paso mal, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo. El Señor dice que los dones del Espíritu son para provecho. Tuyo, pero más de los demás. Más de los demás. La iglesia marca la diferencia en un mundo egoísta porque la iglesia piensa en los otros antes que pensar en sí mismo. Cuando tú dejas de pensar en ti y tanto en tus circunstancias y empiezas a mirar a los otros, descubres que los otros también sufren y que hay gente que sufre más que tú, que tienen más necesidad que tú, que tienen más problemas que tú. El Espíritu da dones para provecho, porque a este el Espíritu da palabra de sabiduría. Y es el primer don, palabra de sabiduría. Yo no dejo de pensar en la mujer que le compartió a mi mamá el evangelio. Mi madre me contó que era una ancianita y ella no sabía ni leer ni escribir. Ella no sabía leer ni escribir.
pero sabía la Biblia de memoria. ¿Cómo hacía eso? Pues oía a la gente leer la Biblia y ella la memorizaba. Y ella le compartió a mi mamá, a la señorita María en aquel momento, y le habló de Jesús y del amor que Jesús tenía por ella. Y mi mami dice, yo iba a la iglesia católica y me miraba todas esas imágenes y yo decía, no es lo que mi alma necesita, yo no es lo que anhelo. Y que cuando aquella mujer le habló del amor de Jesús y cómo Jesús había muerto en la cruz por ella, dice, algo pasó allá adentro de una persona que no sabía ni leer ni escribir, pero tenía palabra de sabiduría. ¿Tú hablas con palabras sabias o con palabras necias? ¿Qué es lo que sale de tu boca? El pastor Orlando Amor nos estaba enseñando, tuvimos la clausura el jueves, y él decía que decirle perro en el Antiguo Testamento a alguien era una ofensa muy grande. Y entonces, para hacer esa introducción, él preguntó que qué sentía alguien cuando le decían perro. Y entonces mi esposo dice, dependiendo del barrio, pastor. Dependiendo del barrio, del contexto, ¿sí? Porque hay lugares donde decirle perro a mi amigo es eso, ¿es cierto? Él es mi pana, sí, mi perrito, mi perro. Eso es ser cercano. Pero hay que tener cuidado con las palabras cuando tú las usas. Y debes pedir a Dios que te dé palabra de sabiduría. Esa que va más allá de la sabiduría humana. Yo conozco gente brillante, profesionales excepcionales, con doctorados, maestrías, pero son gente que no tienen un consejo sabio. Cuando tú así les consultas sobre un problema, te dan unas respuestas tan simples, tan tontas, que definitivamente dicen, ¿para qué tanta academia? Pero el Espíritu imparte palabra de sabiduría. Y nosotros los padres sí que necesitamos del Espíritu de sabiduría. Porque hay momentos en que hay que soltar la rienda y hay que momentos de recogerla y tenerla tensa. ¿No? Pasa. Hay momentos en los que podemos ser condescendientes con nuestros hijos y soltar la rienda, pero hay momentos en que como que se van desbocando y corriendo demasiado y hay que recoger. Se necesita palabra de sabiduría que hable a nuestro propio corazón y que hable al corazón de los demás. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor a Jehová. Es el temor a Dios. Ese es el principio para ser sabio. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser inteligente? ¿Quieres saber administrar tu vida? Pídele al Señor que obre poniendo en tu corazón temor por Él. ¿Sabes que la iglesia no tiene temor de Dios? Pero ¿cómo va a decir eso, pastora, si somos el pueblo de Dios? Si tuviéramos temor a Dios, nosotros no haríamos lo que hacemos y haríamos lo que no hacemos. Si realmente tuviéramos ese temor reverente, toda nuestra vida estaría en función de Dios y de adorar a Dios y de responderle a Dios de la manera en que Él se merece. Entonces no habrían malas palabras en tu boca. Entonces no tendrías malos pensamientos en tu corazón. Entonces no estarías atado a vicios si realmente la iglesia temiera a Dios. El principio de ser sabio es temer a Dios. Temer a Dios. Y tú dices, el don del Espíritu es palabra de sabiduría, nos permite discernir sobre lo falso y lo verdadero. Eso es ser sabio. Es ser sabio. Discernir entre lo que edifica y lo que no lo hace.
La palabra del Señor dice, la necedad está atada al corazón del joven. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Porque a él le parece que lo que su cabecita dice es lo correcto. Y eso está bien. Y entonces uno va y le dice, mira, que no es la manera. Déjame, es mi decisión y es mi vida. Cuando eso pasa, la vida no es un maestro gentil, queridos. La vida no enseña de manera dulce. La vida enseña ¿cómo? Cuando tú tienes el chichazo encima. Ay, sí. Mi mamá tenía razón. Mi papá tenía razón. El pastor tenía razón. Y si bien los padres pedimos sabiduría para guiar a nuestros hijos, los hijos deben pedir sabiduría para entender a sus padres, pero también para vivir la vida. Muchachos, hay que pedir, dile, Señor, que el don de tu espíritu que más resalte en mí sea el de sabiduría. Hazme sabio, hazme sabia, Señor. Yo no quiero andar metiendo la pata todo el tiempo y aprendiendo a través de las lágrimas y el sufrimiento. No quiero, Señor, ya es tiempo de que me hagas sabio. Y luego el texto continúa diciendo allí, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia tiene que ver con saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido información por medios naturales. Es como ese proceso sobrenatural que llamamos discernimiento. Discernimiento. La palabra de sabiduría y la palabra de ciencia están muy conectadas, muy conectadas. De hecho, en la escritura no hay mucho sobre ellas. No hay mucho. Uno va a buscar textos que refuercen el concepto y la verdad no hay mucho sobre ellas. Pero solo hay que ser sabio y tener palabra de ciencia, de conocimiento que nos permita discernir. ¿Cuántas personas han venido a tu vida con aparentemente buena intención? Y el final no ha sido chévere. ¿Cuántas personas han venido a tu vida para proponerte el negocio de la vida con el que vas a salir de pobre? Y tú sí, esa llamada que hacía, ahora no tanto, pero hubo mucho tiempo en que estuvo de moda que llamaban que se ganó el lote no sé dónde. Y la gente corría allá, le cogían la platica y desaparecían. ¿Faltaba qué? Sabiduría. Discernir cuando te llaman. Esta semana hacen una llamada muy particular. Mire, es que queremos saber qué día hay bautismos en la iglesia. Y yo, bautismos en la iglesia. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Sí, para bautizar. No, es que nosotros queremos ir y ver las instalaciones para ver si nos gusta y mandarnos bautizar allí. Ok, ¿sabes que para eso hay que hacer un curso? Te espero el domingo a las 9:30 de la mañana en la congregación y nos vamos a ver para poder darte toda la orientación sobre los bautismos. Botó el teléfono. Hay que ser sabios, hay que discernir los espíritus, dice la palabra. Si uno podría emocionarse, una persona nueva, un alma nueva, hay que hacerlo. Pero allí hay que aplicar sabiduría. Y tú tienes que aprender. Ahora, también la iglesia debe aprender a valorar la sabiduría de los grandes, de las personas adultas de la iglesia. ¿Cuántas experiencias ha vivido mi hermanita Delmira? Por Dios. Estas y las otras. Ahí hay sabiduría. Que me siga dando picos, dice Edelmirita. Amén. Amén. Dios da palabra de sabiduría
y palabra de ciencia. Pero además de eso, dice la palabra del Señor, a otros fe. Y aquí no tiene que ver con la fe natural, ¿cierto? Esa que dice, abro la llave y si no hay racionamiento, sale agua. O voy a la panadería y compro pan. ¿Sí? O llego a mi casa y ahí está la cama para dormir la siesta de domingo. No, esta fe es la fe que nos lleva a trascender espiritualmente. El don de la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tus ojos no ven. Miren, hay momentos, queridos, donde el panorama se pone tan oscuro y no sé si te ha pasado. Hay momentos en los que uno dice, Señor, y este atolladero, ¿quién lo va a desenredar? Estas situaciones que es un enredo aquí, otro acá, otro acá, otro acá, un problema aquí, otro allá. Señor, ¿quién? Pero por la fe, yo puedo ver que la palabra dice que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Todas las cosas. Todas obran para bien. ¿La frustración? Sí. ¿El dolor? Sí. ¿Las quiebras económicas? Sí, ¿cierto, Gladysita? En una de esas, Gladysita conoció al Señor. Bueno, se reencontró con el Señor. En un proceso de esos. Y uno dice, finalmente, ¿qué es más significativo, el tener o el ser? El ser. Y a Dios le interesa tu ser. La fe tiene que ver con creer que aún las cosas difíciles que vienen a mi vida tienen un propósito y una razón. Tienen un sentido y una razón de ser. Ahora, no es como dice el apóstol San Pablo, porque abundó la gracia, sobreabundará el pecado, y entre más Dios me ama. No, es que mi pecado ayuda para que Dios sobre en mí. Sí, porque así somos de olímpicos. Ah, no, si todo obra para bien, yo voy a seguir pecando para que Dios siga obrando para bien en esto. Claro que no. Pero mis caídas en el sano interés en Dios hacen que mi vida se transforme. Mis conflictos, mis debilidades. Y yo puedo creer la fe sobrenatural que lleva al cristiano a ver con ojos de Dios las cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos mucha dificultad. Porque no le podemos creer a Dios lo que Él puede hacer. Los muchachos y las chicas no pueden creer que Dios desde la eternidad ya tiene una persona especial para ellos. Y entonces resuelven y resuelven mal. Mal. Un día una chica decía, Señor, yo quiero un esposo, bendíceme. Ay, Señor, pero ese baterista me encanta. Y hacía todo lo posible por ganarse al baterista de la iglesia. Eso no es fe. Fe es esperar que Dios obre en las circunstancias y en el tiempo perfecto, y aunque mi necesidad y mi ansiedad me consuman, yo puedo esperar porque tengo fe en el que ha prometido. Eso es la fe. Y es la fe del Espíritu Santo la que me lleva a creer contra marea. La que cuando más recia se pone la situación, yo veo más la gloria de Dios. Cuando hay más escasez, yo sé que Dios traerá la provisión. Cuando hay más sufrimiento y más lágrimas, yo sé que Dios no es ciego ni sordo a mi necesidad. La fe que me lleva a creer de manera sobrenatural. La fe que le dijo a Pedro, ven. Y Pedro se bajó de la barca en tremenda tormenta,
caminando sobre el agua. Esa es la fe del Espíritu de Dios. Es la fe del don del Espíritu Santo. ¿No querrías ese don? ¿No querrías ese don? Pues empieza a pedirlo y dile: Señor, déjame ver si esa es mi fe. Recuerdo una señora, se llamaba Obaldina, de mi infancia. Yo tendría tal vez 4 años. Y no sé si era porque yo era chiquis o ella era realmente muy grande. Pero a ella Dios la rescató de la vida de la guerrilla. Antes de todos estos procesos de paz y antes de todas estas cosas. De allá Dios la trajo. Y ella llevaba ropa a la cárcel de Gorgona. Para los más pequeños no saben ni qué es eso. Hoy es un parque natural. Pero en aquel tiempo era el peor lugar donde te podían condenar. Eso era como Alcatraz, por allá perdido en el Pacífico, de terribles condiciones. Y aquella mujer, sentada a veces en la sala de nuestra casa, bueno, allí donde mi papi tenía su taller, decía: necesito por lo menos 20 bultos de ropa para esos muchachos, porque voy para allá a evangelizar y a compartirles. La primera vez mi papá le dijo: señora Obaldina, 20 bultos de ropa en medio de esta escasez. Y dijo: sí, ya los tengo. ¿Ya se los regalaron? No, Dios me los va a dar. Y mi papá la miraba aquel día, mi papi no era cristiano, y él la miraba y decía: ah. Y ella, que era grande, durante esa semana pasaba con esos bultos acá al hombro y le golpeaba a mi papá porque nosotros teníamos el taller a la calle. Don Evelio, 2. Don Evelio, 3. Y el día antes de viajar dijo: mi papi es fiel. Tengo 21 bultos de ropa para llevar. Y ella cargaba esos bultos. Yo era muy pequeña y yo aprendí. Y oía y veía. Y mi fe era fuerte. ¿Sabes que a veces nosotros a nuestros hijos les enseñamos esa incredulidad? No les enseñamos a confiar en Dios. No les enseñamos a esperar en el Dios vivo, en esa fe profunda que le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y así ha sido hasta hoy, queridos. No les enseñamos a nuestros hijos fe, les enseñamos de nuestra incredulidad. Hoy el don de la fe está para nosotros porque el Espíritu reparte para todos. Si tú eres una persona incrédula, dile: Señor, dame fe. Necesito el don de fe. Y como dijeron los discípulos, aumenta nuestra fe. No la fe natural, la fe sobrenatural. Por el Espíritu viene fe a nuestra vida y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Orar por las personas enfermas y que ellas sanen. Orar por los enfermos y que ellos sanen. ¿Te atreverías a hacer una brigada aquí a la San Rafael y entrar sala por sala e ir orando? ¿No? ¿Tienes la provisión de Dios para hacerlo? ¿Y vas a orar con el corazón o vas a orar con un ojo abierto? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Ustedes se imaginan a Jesús? La escena más impactante de los milagros de Jesús para mí es la de los 4 amigos. ¿Se acuerdan? Hugo, Paco, Luis y otro. Y Hugo, Paco, Luis y otro trajeron a su amigo en camilla, destecharon la casa y lo bajaron porque eso era una multitud así, que no podían entrar a Jesús, hasta Jesús pues. Y lo que me impacta es que el Señor le dice: toma tu lecho y anda. Ya. Un hombre postrado, un hombre enfermo, un hombre atado. Y Dios le dice: toma tu lecho y anda. Dios te dice: toma tu lecho y anda.
Párate, muévete, ve a lo próximo, quita la parálisis de tu vida y vea más. Vea más. Vea más. Se necesita la fe y el don de sanidad. Jesús en sus oraciones dice: Padre, gracias, porque yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes, pero oro para que los otros sepan que eres tú quien obra. Debemos saber que Dios nos oye siempre y que siempre está su milagro para nosotros, que debes creer con fe y que cuando oras por un enfermo, el enfermo sanará. El enfermo sanará. En casa habían muchas veces en que mi hermana y yo enfermábamos y no había dinero para llevarnos al médico, y en aquel tiempo no había EPS. Los más grandes sabemos que aquí en Bogotá lo llevaban a uno a la Ortúa o al San Juan de Dios por urgencias, que eran los lugares gratuitos. Y como no había dinero, mi mami ponía sus manos sobre nosotras y muchas veces fuimos sanas. Muchas veces yo vi la mano de Dios en mi cuerpo, yéndose la enfermedad. Ese es el Dios del cual tenemos que aprender y pedir el don de fe. Dios no da escasamente, Dios da abundantemente, iglesia. Y la sanidad es parte de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Dios llevó tu enfermedad, y no solo la física, sino la emocional. ¿Por qué no le puedes creer al resucitado que puede echar fuera de tu cuerpo toda enfermedad? Esta mañana, iglesia, Dios quiere que transformes tu corazón. Esta mañana Dios quiere que tu incredulidad se transforme en fe y que el don de sanidad sea un hábito en medio de la iglesia. Que tú puedas extender tus manos con fe y orar por un enfermo y creer que Él sana, que Él va a estar bien. El enfermo físico y el enfermo emocional. El Señor los confrontó a los discípulos, les dijo: hombres de poca fe. ¿Por qué? Dudaron, especialmente a Pedro cuando se hundió. Hoy, iglesia, tú vas a decirle: Señor, tu palabra me ha hablado. Y tu espíritu se mueve en esta mañana. Tu presencia se deja sentir, Señor. Sentimos que estás aquí. Sentimos tu mover esta mañana, Señor. Tú estás, Señor, tú estás. Señor, y tenemos que creer en tus dones, porque no nos has mandado a hacer la tarea con las manos vacías. Tú nos has provisto de tu gracia. Tú nos has provisto de tu gracia, de tu regalo inmerecido, del don de tu Espíritu, Señor. Tú nos das de ese don. Tú nos haces ver, Señor, con los ojos de la fe, que nuestro trabajo no ha sido en vano, que nuestro esfuerzo proveerá y producirá fruto en tu tiempo, Señor. Tu palabra nos deja ver y discernir, Señor, los espíritus. Tú nos das palabras, Señor, sabia, palabra de edificación, Señor. Pero hoy queremos, Señor, de manera especial pedir que tú nos impartas fe en esta mañana. Impártenos fe, Señor. Necesitamos creer. Necesitamos creer, Señor. Renueva nuestra fe, ayuda a nuestra fe, Señor. Quita la incredulidad de nuestro corazón.
esa que impide ver tu gloria, esa que impide ver tus milagros, esa que impide declarar sanidad, esa que impide proclamar que tú te has levantado por encima de los cielos con victoria, Señor, y que nos has hecho libres, que nos has hecho sanos, que nos has hecho felices, que nos has hecho completos en ti, que nada nos falta si te tenemos a ti, maravilloso Jesús. Señor, paséate, Espíritu de Dios. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, tú muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Mientras vas cantando esta alabanza, colócate sobre tus pies. Dile: Señor, muévete en mí. Me he aquilosado, Señor. He perdido la fe. Señor, quiero ese don en mi vida, porque si te creo a ti, todo será posible. Si tengo mi fe en ti, si tengo el don de creer que más allá de lo natural hay una vida sobrenatural en ti, Señor, yo voy a ver tu gloria en mi vida. Voy a ver tu gloria en mis situaciones. Señor, obra, Padre, en esta mañana. Iglesia, levanta tus manos.